Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 22 de abril, contándoles que el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, anunció que arrestará a Benjamín Netanyahu si visita el país, ya que tiene una orden de detención del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. Magyar también revocará la retirada de Hungría del Tribunal Penal Internacional que Orbán había iniciado, parándola antes del 2 de junio. Netanyahu ya había aceptado una invitación para visitar Hungría en otoño. Asimismo, Magyar fijó un ultimátum a los principales cargos institucionales nombrados por Viktor Orbán, el presidente de Hungría, el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal general y otros altos cargos judiciales tienen hasta el 31 de mayo para renunciar voluntariamente. Si no lo hacen, serán destituidos. La transición política en Hungría tras la victoria de Magyar se perfila como una ruptura total con el legado institucional de Viktor Orbán. Bueno, pues ya tenemos el verdadero rostro del ganador de las elecciones húngaras. Casi inmediatamente después de ganar las elecciones húngaras, le preguntaron, oiga, Viktor Orbán había invitado para este año 2026 a Netanyahu a visitar Hungría, igual que le invitó el año anterior y Netanyahu fue a Hungría. Y Hungría pasó de la persecución del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y pudo hacer su visita oficial, y este año iba a volver a Hungría, que ha sido uno de los países que más fielmente ha apoyado a Israel en todos estos últimos años. Bueno, pues inmediatamente después de las elecciones le preguntaron al ganador, al que va a ser nuevo primer ministro, Magyar, ¿Qué pensaba hacer con eso? Y dijo, bueno, que él por supuesto mantenía la invitación a Netanyahu y que podía ir a Hungría sin problemas. Después, pues se han producido las primeras conversaciones con Ursula von der Leyen y de repente Magyar ha cambiado de opinión y ahora dice que si Netanyahu va a Hungría, pues tendrá que detenerle en aplicación de lo que dicta el Tribunal Penal Internacional. Lo cual, pues en sí mismo es falso. Porque, por ejemplo, pues Macron ha declarado que si Netanyahu va a Francia, pues Francia no va a detenerle porque tiene tratados con Israel que están por encima de lo que diga el Tribunal Penal Internacional. Pero Magyar, pues bueno, es el mayordomo de von der Leyen, ha recibido instrucciones, se ve, y entonces ahora dice que arrestará al primer ministro israelí si pisa suelo húngaro. Pero no solo eso, es que se ha estrenado Magyar, que todavía no ha tomado posesión, porque tiene que constituirse el Parlamento, elegirle formalmente, se ha estrenado con una exigencia curiosa. Ha exigido que el presidente de Hungría, que el presidente del Tribunal Constitucional, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial húngaro, que el fiscal general del Estado dimitan antes del 31 de mayo, porque si no, procederá a destituirles. Lo cual, pues hombre, no pinta muy bien en cuanto al respeto por las formas democráticas del recién elegido primer ministro progre húngaro. Imaginen ustedes que mañana hay elecciones y llega al poder un gobierno de coalición PP-Vox. Ese gobierno pues tropezaría con un problema para poder cambiar las cosas de la mañana a la noche, que es el problema de los cargos heredados. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, sus miembros tienen en España un mandato que dura una serie de años. Entonces, si llega un nuevo gobierno, ese gobierno tiene que cohabitar durante un tiempo con miembros del Tribunal Constitucional heredados de la etapa anterior. Y lo mismo pasa con otros cargos que tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo o el del Consejo General del Poder Judicial. No puede el nuevo gobierno llegar y decir, ala, todos destituidos y pongo a quien me da la gana. Oiga, no. Aquí hay una serie de mandatos que duran una serie de años, unos caducan antes, otros caducan después, y hasta que no caduquen, usted no puede nombrar sucesores. Bueno, pues Magyar ha dicho que quiere que dimitan todos,
que le importa un bledo el momento en que caduquen los mandatos, lo cual pues es una anomalía democrática grave que indica por dónde van a ir los tiros en la Hungría que ahora está sometida al poder de Bruselas. Por supuesto, con una mayoría de 2/3 en el Parlamento, como la que ha ganado en las elecciones, Magyar pues puede hacer algo que es cambiar la Constitución. Y entonces puede en la Constitución decir, y el nuevo gobierno podrá destituir a todos los cargos del Estado, aunque sus mandatos no hayan caducado. Bueno, lo puede hacer, que cambie la Constitución, pero tendrá que cambiar la Constitución de acuerdo con el Parlamento y respetando las formas y los tiempos. Esto de exigir que cargos democráticamente designados dimitan, porque sí, porque le molestan para poder hacer cambios rápidamente, pues hombre, no dice mucho de cómo va a ser Hungría en los próximos años. Va a ser pues un virreinato de Bruselas, como pasó en Polonia con Donald Tusk. Y ya saben ustedes cómo acabó la experiencia polaca. Viendo cómo se las gastaba el virrey y el mayordomo de von der Leyen en Polonia, pues los polacos en la primera ocasión que tuvieron, que fue la elección de presidente, le dieron un revolcón al chico de von der Leyen y ahora Polonia pues vive una especie de impasse donde el gobierno lo controla el mayordomo de von der Leyen, pero el presidente es soberanista y el presidente en Polonia manda y manda bastante, con lo cual pues le bloquea prácticamente todo al mayordomo de von der Leyen. En Hungría no es así. En Hungría hay un sistema donde el primer ministro hace y deshace y con una mayoría de 2/3 en el Parlamento puede cambiar la Constitución como le plazca, sin necesidad de referéndum. Pero el que haga y deshaga no quiere decir que pueda hacerlo todo. No puede destituir por el morro a cargos del Estado cuyo mandato no haya expirado. Así que bueno, pues se avecina conflicto institucional en Hungría. Vamos a ver qué otras, en fin, maneras autocráticas nos va descubriendo el reciente ganador de las elecciones húngaras. Me parece que los húngaros van a echar de menos a Orbán con una rapidez extraordinaria. Bueno, Sánchez ha vuelto a fracasar en su ofensiva antisemita que trataba de que Europa sancionara a Israel cancelando el acuerdo de cooperación económica preferente que tiene con ese país de Oriente Medio. España, Irlanda y Eslovenia fracasaron en su intento de suspender el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel en el Consejo de Ministros de Exteriores celebrado en Luxemburgo. El ministro español Álvarez fue la voz más combativa preguntándose qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea actúe. Pero la propuesta chocó con el veto de Alemania e Italia, que consideraron la suspensión inadecuada y apostaron por el diálogo y sanciones individuales a colonos violentos en lugar de medidas comerciales generales. El bloqueo expone las profundas divisiones en la Unión Europea sobre Oriente Medio. La suspensión requiere unanimidad de los 27 miembros, algo que la alta representante Kaja Kallas reconoció que ya no está sobre la mesa. El comercio entre Israel y la Unión Europea superó los 47.000 millones de dólares en el año 2025, lo que hace políticamente costosa cualquier medida. Es el enésimo fracaso diplomático de Pedro Sánchez en su ofensiva contra Netanyahu, que tampoco ha conseguido el respaldo europeo que buscaba tras su anuncio de la semana pasada. Bueno, pues Sánchez continúa con su vida hacia adelante. El responsable de 230 muertes en la Dana de Valencia, el responsable de al menos 15 muertos en el apagón, el responsable de los 46 muertos en Adamuz, el señor que tiene a su mujer camino del banquillo por corrupta, el señor que tiene a su hermano camino del banquillo por corrupto, el señor que tiene a su número 2
la cárcel y siendo enjuiciado estos días por corrupto. El señor que tiene a su otro número 2 en la cárcel por corrupto. El señor que tiene a su mano derecha y señor Lobo en el partido enjuiciado estos días por corrupto. Ese señor que está en perpetua huida hacia adelante para tratar de que no se hable de su responsabilidad en la muerte de españoles y en la corrupción que lo enfanga todo, pues uno de los temas estrella con los que ha conseguido tratar de desviar la atención es el asunto de Israel. El asunto de Israel pues le permite tratar de movilizar a sus huestes, le permite que toda la chusma de la extrema izquierda diga, bueno, sí, es un corrupto, bueno, sí, en fin, es un incompetente, pero odia a Israel, así que hay que apoyarle. Y bueno, pues en esas está, y sigue apretando el acelerador. Claro, eso Sánchez pues lo puede hacer porque carece de escrúpulos y entre otras cosas pues tiene comprado al 90% de los medios de este país con jugosas transferencias de dinero, por ejemplo a través de los planes de resiliencia de la Unión Europea. Pero fuera de España pues las cosas son un poco más normales. No tenemos a un gobierno a gobiernos absolutamente carentes de escrúpulos y no tenemos a medios de comunicación absolutamente comprados. Así que en otros países, pues lo que pasa es que la gente, en fin, no necesita llevar las cortinas de humo tan lejos y sobre todo, pues no le gusta hacer determinadas cosas que recuerdan mucho a la Alemania de los años 30 del siglo pasado. Así que nada, pues se han quedado solos Sánchez, Irlanda y Eslovenia. Y Eslovenia de momento, porque ya saben ustedes que ha habido elecciones y van a cambiar las cosas en el gobierno esloveno en cuanto tome posesión el nuevo. Todos los demás países, encabezados por Alemania e Italia, han dicho que los acuerdos de asociación con Israel continúan. Así que nada, pues nuevo fracaso de Sánchez, del que, por supuesto, me alegro. Pero ya les digo que todo esto de Sánchez simplemente trata de ocultar su inmensa responsabilidad en la corrupción desbordada y en la muerte de españoles. Dentro de las cosas que está haciendo Sánchez a la desesperada, pues son favores a sus socios europeos, como por ejemplo hacer de punta de lanza de las regularizaciones de inmigrantes ilegales. Y por supuesto estamos viendo que en esas regularizaciones de inmigrantes ilegales se está produciendo todo tipo de fraudes, desde fraudes patrocinados desde el Estado, como es, por ejemplo, el tratar de que todos los presos extranjeros de las cárceles españolas soliciten la regularización, hasta fraude de gente que ve que hay negocio, que se puede engañar al sistema y que se puede regularizar aquí cualquiera, siempre y cuando haya alguien con la suficiente desvergüenza como para venderles la documentación falsa necesaria y hacer los trámites necesarios para regularizar a esas personas. Escuchen. La regularización masiva de inmigrantes ha generado un mercado negro de empadronamientos falsos y citas revendidas en correos. Las mafias cobran hasta 350 euros por un empadronamiento que es gratuito y hasta 600 euros por una cita con correos que también es gratuita. Los estafadores operan en grupos de Facebook de comunidades hispanas donde captan a inmigrantes desesperados por regularizarse antes del plazo del 30 de junio. Las víctimas raramente denuncian por miedo o por creer que no tienen derecho a hacerlo. Según relata El Español, una mexicana perdió 150 euros en un empadronamiento falso y una colombiana fue estafada con 3.000 euros por una subarrendadora que además le impedía empadronarse para tenerla bajo control. La policía confirma que las mafias usan programas automatizados para acaparar citas en correos y revenderlas. Lo más llamativo es que el padrón ni siquiera es imprescindible para la regularización. Cualquier documento que acredite residencia en España antes del 1 de enero del 2026 es válido, algo que los estafadores ocultan deliberadamente a sus víctimas. Bueno, pues
qué sorpresa, resulta que en la regularización también salen perdiendo algunos inmigrantes irregulares a los que perfectos golfos pues les venden documentación. Evidentemente este caso sale a la luz pues porque los estafados lo han denunciado, porque este caso que sale a la luz era una estafa. Pero si este caso sale a la luz, este caso de gente que tramitaba papeles que luego resulta que estafaban a los incautos que picaban, es porque hay ahora mismo todo un montón de organizaciones, grupetes, mafias dedicándose a acelerar la regularización de un montón de inmigrantes. Y en muchos casos, pues no es estafa a los inmigrantes, es estafa a los españoles, porque lo que se hace es falsificar documentación, presentarla, y de esa manera se regulariza a alguien que en principio no podría regularizarse, por ejemplo, por no poder demostrar estancia en España anterior al 1 de enero. Sánchez ha creado toda una mafia de la regularización, y dentro de esa mafia pues todo tipo de fauna, los que tramitan legalmente, los que falsifican documentos, los que prometen falsificar documentos y realmente estafan a los inmigrantes. Bueno, todo alrededor de Pedro Sánchez es un fraude. Normal que crezca el fraude cuando lleva a cabo medidas como esta, que al final lo que va a hacer va a colapsar las cuentas públicas, va a colapsar los servicios públicos, y el que venga detrás dirá Sánchez que arree. Bueno, vamos con una noticia, hombre, buena. Parece que el amigo Zapatero podría estar un poquito más cerca del banquillo. Yo espero no irme de este mundo sin ver a Zapatero en la cárcel, por todo el daño que ha hecho a este país. Escuchen esta noticia que la trae, si no me equivoco, Alejandro Entrambas-Aguas, sí, en El Debate. Exactamente, en El Debate. Vamos con ello. El gobierno de Pedro Sánchez adjudicó casi 50 millones de euros en contratos públicos a la constructora Aldesa, la misma empresa que pagó 127.000 euros a la sociedad del presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez, supuestamente para facilitar el acceso a licitaciones públicas. Según El Debate, los 5 contratos fueron concedidos entre los años 2021 y 2025 desde los ministerios de Transportes y Agricultura, incluyendo 23,6 millones para una carretera en Castellón, 19,2 millones de ADIF para reconstruir infraestructuras ferroviarias dañadas por la DANA, adjudicados por vía de emergencia. Los pagos de Aldesa a la sociedad de Martínez coinciden exactamente con el periodo en el que la constructora intensificó su actividad en contratación pública. Las transferencias arrancaron en el año 2021 con 18.150 euros. Se dispararon a 72.600 en el año 2022 y sumaron otros 36.300 en el año 2023. Fuentes policiales apuntan a que la contratación de la sociedad de Martínez respondía a una estrategia de posicionamiento institucional para acceder a los grandes contratos vinculados a fondos europeos y a la reconstrucción post-DANA. He escuchado bien, a la reconstrucción post-DANA, o sea que los contratos vinculados a las labores de reconstrucción que había que hacer en Valencia después de la DANA, ahí estaban metiendo mano los amigos de Zapatero, es decir, los amigos del Partido Socialista. El Partido Socialista no solo no llevó a cabo las obras que hubieran evitado la DANA, ni puso en marcha mecanismos que hubieran permitido detectar la extraordinaria crecida del caudal en el Barranco del Pollo. Es decir, el Partido Socialista no solo no hizo nada antes de la DANA de lo que hubiera debido hacer para evitarla,
sino que además el día de la Dana no dio ningún aviso de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Recuerden ustedes que el 80% de las víctimas de la Dana murieron como consecuencia de la avalancha brutal de agua por aquel barranco. Sino que además el Partido Socialista tardó 3 días y medio en enviar ayuda en condiciones a Valencia, y además resulta que también se adjudicaron millones con cargo a los fondos de reconstrucción, mientras a los afectados de la Dana se les regateaba la ayuda o se dilataba en el tiempo hasta el infinito. Pero ahí estaban cobrando los del Partido Socialista. En este caso parece que Zapatero, a través de sus hijas y a través de una empresa a la que el gobierno adjudicó 49 millones de euros en obras. Empresa, por cierto, de capital chino, Aldesa. Bueno, pues muy bien. ¿Comprenden ustedes por qué el Partido Socialista tenía tanto interés en desviar el foco hacia lo que Mazón comió o no comió en el Ventorro? Porque mientras desviaban el foco conseguían 2 cosas. Primero, hacer caja, como hicieron con las mascarillas en la pandemia. Y segundo, que no se pidiera responsabilidades de la Dana a los verdaderos responsables. Bueno, noticias de Rumanía, que se sumerge en el caos político. Rumanía vuelve a sumergirse en una crisis política. Los socialdemócratas, el partido mayoritario del Parlamento, votaron retirar su apoyo al primer ministro Lie Boloyan, su propio socio de coalición, acusándole de aplicar un programa de austeridad que ha disparado el coste de vida. El líder socialdemócrata Sorin Grindeanu afirmó que su partido no puede seguir siendo rehén mientras su base social es destruida. Boloyan se negó a dimitir y acusó a sus socios de huir cobardemente de decisiones que ellos mismos habían apoyado. El primer ministro se enfrenta a una moción de censura la semana que viene y los socialdemócratas amenazan con retirar a sus 6 ministros del gabinete. La crisis llega en el peor momento. Rumanía proyectó el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea en el año 2025, rozando el 9% del PIB. Y el país arrastra una profunda inestabilidad desde que las elecciones presidenciales del 2024 fueron anuladas por presunta interferencia extranjera. La derecha soberanista de Jorge Simón, que ya quedó segundo en el 2024, pide elecciones anticipadas y sube en las encuestas. Bueno, ya saben ustedes que en Rumanía se produjo un auténtico golpe de Estado dado por Bruselas. En Rumanía iba a ganar un candidato que Bruselas no quería, las presidenciales, así que Bruselas maniobró para anular su candidatura. Me refiero a Simeone. Y en Rumanía pues manda una coalición de partidos próximos a, que cuentan con el beneplácito de Bruselas. En Rumanía, ¿qué ha pasado desde aquel golpe de Estado bruselense? Pues que lógicamente la gente se ha ido en masa a apoyar al partido que ha creado ese señor al que le prohibieron fraudulentamente concurrir a las presidenciales. Y Rumanía es un caos donde, pues, en fin, la honestidad en los asuntos públicos brilla por su ausencia y donde ya están abofetadas entre ellos los miembros del gobierno de coalición. Así que muy posiblemente veamos pronto elecciones en Rumanía donde Bruselas perderá a uno de sus mayordomos. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Bruselas está en huida hacia adelante y la población pues también. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio.
El gobierno de Colombia ha decidido finalmente no sacrificar a los hipopótamos descendientes de los animales introducidos por Pablo Escobar en la antigua hacienda Nápoles. Tras semanas de polémica y debido a la presión de organizaciones animalistas, el Ejecutivo ha descartado la opción del sacrificio masivo que afectaba a unos 80 ejemplares. Las autoridades reconocen que la sobrepoblación de hipopótamos sigue siendo un problema grave para la seguridad en varias zonas del país, pero apuestan ahora por medidas alternativas como la esterilización y el control reproductivo, aunque admiten que son soluciones costosas y complejas a corto plazo. La población de hipopótamos, originada a partir de solo 4 animales traídos desde África en los años 80, se ha multiplicado sin control durante décadas por el abandono de la hacienda del famoso narcotraficante. El caso se ha convertido en un símbolo de los efectos de la introducción irresponsable de especies invasoras en Colombia. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.